Agradecidos estamos con Dios, con el autor de la vida, por darnos este día más y la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 12, los primeros 2 versículos, que dicen: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema Puesto los ojos en Jesús. La carta a los Hebreos estaba dirigida a cristianos provenientes del judaísmo, personas que habían olvidado el gozo, la satisfacción de su conversión y querían regresar a las antiguas prácticas de la ley. El propósito de esta carta fue demostrar la superioridad de Cristo sobre ese sistema legalista o de la ley y de las prácticas del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y allí pues se presenta a Jesucristo como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico y también superior a las prácticas de esa antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel. En este texto, Cristo es presentado de una forma que no se registra en toda la Escritura. Se nos presenta al Señor como el autor y consumador de la fe. La palabra autor se refiere a la causa primera, al pionero, al precursor, al iniciador, al príncipe fundador. Y la palabra consumador es el perfeccionador de la fe, la conclusión del camino de la fe. En este texto pues está todo encerrado en la persona de Cristo en cuanto a la fe. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Por lo tanto, se nos exhorta a poner la mirada en Él. Los versículos anteriormente leídos nos hablan de que teniendo nosotros en derredor nuestro una nube grande de testigos que pueden darnos con su vida, con su ejemplo, alguna enseñanza, no obstante, se nos recomienda no a poner los ojos en ellos, sino a poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque es el único que puede hacer cosas que las otras personas o los otros héroes de la fe no pueden hacer lo que Cristo hizo. Y toda la Escritura está llena de ejemplos, de personajes que en toda su vida o en determinados momentos específicos pusieron su fe en Jesucristo. Y voy a mencionar algunos de ellos que nos dejan algunas enseñanzas. Por ejemplo, Moisés nos enseña que podemos poner la mirada en el Señor aunque tengamos ciertas comodidades. Creo que conocemos cada uno la historia de Moisés, que fue adoptado. Dice la Escritura que la hija de Faraón lo prohijó, le dio todos los derechos de ser hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, Moisés podía ser el candidato a sustituir el palacio, a ser el faraón, a ser el gobernante de todo el imperio de Egipto. Sin embargo, la Escritura dice que siendo ya grande Moisés, por la fe escogió sufrir con el pueblo de Israel
que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Moisés podía ver lo que el palacio le ofrecía, pero él vio más allá. Él se dio cuenta que los bienes, las comodidades, las riquezas y toda la reputación que podía darle el trono en Egipto no era comparable con las bendiciones y con la herencia eterna que él podía recibir si ponía su fe en la persona del Dios creador. Por eso él hizo una buena elección. Decidió escoger irse con el pueblo de Israel, quien tenía promesas eternas, antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. También nos enseña Moisés allí que se puede poner los ojos en el Señor a pesar de que tengamos amenazas de los poderosos. Dice la Escritura que por la fe abandonó a Egipto, no temiendo las amenazas del rey, y se sostuvo como viendo el invisible. Moisés se dio cuenta que no habría dificultad, que no habría amenaza, que no habría ninguna situación que pudiera detener a una persona que con sinceridad pone la fe en alguien que le ofrece promesas no tan solamente para este mundo, sino para el futuro, para la eternidad. Y si seguimos analizando la historia de la Biblia, encontraremos a personas que nos enseñan a poner los ojos en Jesús, aunque estemos inseguros, nos sintamos débiles y no tengamos fuerza. En el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas está la historia del rey Josafat. Dice la Escritura que en su tiempo vinieron unos oficiales a darle una noticia, a decirle: contra ti, contra la ciudad, vienen los amonitas y los moabitas del otro lado del mar, juntamente con los asirios. Y él se atemorizó, pero con temor y todo, dice que él fue al templo y se humilló delante de Dios y dijo estas palabras: Señor, contra nosotros viene una gran multitud, en nosotros no hay fuerzas y no sabemos qué hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Este rey nos enseña que cuando hay una dificultad, cuando hay limitaciones y nosotros no sabemos qué hacer, como muchas veces nos solemos encontrar en esa situación, podemos hacer lo que todos en determinado momento debemos hacer, y es poner nuestras miradas en el Señor. Él dijo: no sé qué hacer, pero a ti vuelvo mis ojos. Y cuando él puso sus ojos en el Señor, la Escritura dice que había en medio de la congregación un profeta llamado Jaziel, sobre el cual vino el Espíritu de Dios. Y vino una palabra que le restauró el ánimo, le imprimió nuevo aliento al rey y al pueblo, cuando el profeta le dijo: oíd Judá todo, y tú, rey Josafat, estad quietos. En esta ocasión no habrá necesidad de que peleéis vosotros. Jehová peleará por vosotros. Y qué bueno es tener el recurso, tener a nuestra disposición todo el apoyo de Dios, porque el apoyo de Dios es superior al ejército, el apoyo de Dios es superior a las armas físicas. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Y si queremos tener en cualquier circunstancia el apoyo de Jehová el Creador, tenemos que poner nuestra mirada en Él. Otro personaje que nos da un ejemplo de lo que podemos obtener poniendo nuestra mirada en el Señor es el profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 6, dice que el año que murió el rey Usías
él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Había muerto el rey Usías, y Usías fue un rey que había hecho algunas reformas en el pueblo de Israel. Había desarrollado la agricultura, la ganadería, el ejército, y había prosperidad en la nación. Pero murió como todos los humanos, que venimos con un tiempo determinado a cumplir una función acá en la tierra, pero la vida nuestra está limitada. Y cuando murió el rey Usías, Isaías, preocupado por el futuro de la nación, ¿quién ocuparía el cargo? ¿Quién se sentaría en el trono? ¿Quién continuaría con la tarea que el rey Usías había emprendido? Él se sentía inseguro, no veía a alguien que pudiera continuar con la empresa y con la determinación que tuvo el rey de sacar a la nación adelante. Y quizás él fue al templo a lamentarse, a exponer su preocupación, a preguntarle a Dios acerca del futuro. Y cuando había esa inseguridad, Dios se le presentó sentado en su trono, como queriéndole decir al profeta: aunque veas el trono de Israel desocupado, aunque tengas la sensación de inseguridad con el hecho de que me estés contemplando sentado en mi trono, te estoy diciendo en este acto que el futuro tuyo y el futuro de la nación no está en las manos de los mortales, sino en las manos mías como Dios Todopoderoso. Aquí estoy sentado, reinando con el control, con el dominio sobre toda la creación. Así que déjate de la preocupación, déjate de la inseguridad acerca del futuro. Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el dominio de la nación. Dios no ha perdido el dominio en el mundo entero. Y ese sigue siendo el Dios nuestro. Si te preocupa, si te angustia, si el futuro te causa inseguridad, levanta tus ojos al que está sentado en el trono. Cree y asegúrate de que tu fe está puesta en Él, y Él te sostendrá, y Él te dará paz, y Él te dará seguridad y confianza, porque Dios jamás perderá el dominio y el control de la historia de la humanidad. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el futuro tuyo, el futuro de tu familia, el futuro de la nación está en las manos de Dios. Podemos estar seguros si levantamos nuestra mirada hacia el trono y contemplamos a Dios en la grandeza de su santidad y en el control absoluto de la soberanía sobre todas las naciones y sobre todo el mundo entero. También podemos aprender que cuando levantamos nuestros ojos, si hay un estado de desánimo y de desaliento, si en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y de nuestros deberes, en nuestro diario vivir, las fuerzas menguan, las expectativas parecen desaparecer, aprendamos lo que nos enseña Nehemías. Dice la Escritura que Nehemías motivó al pueblo a construir las murallas, y las murallas fueron construidas hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero vino un líder, vino Judá, y le dijo a Nehemías: la fuerza de los acarreadores ha menguado, los escombros son muchos y no podemos edificar. Pero Nehemías reunió a los líderes, y cuando la mirada de Judá y la mirada de todo el pueblo estaba en los escombros, Nehemías los motivó a poner sus ojos, a pensar en Dios, a experimentar las promesas que Dios les había hecho, a acordarse de lo que Dios les había dicho, y les mencionó: acordaos de Jehová vuestro Dios y pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras esposas, porque Jehová estará con nosotros. Puedes que estés viendo a tu alrededor inconvenientes, puede que estés viendo problemas y dificultades, pero es el momento
de levantar nuestra mirada y poner nuestros ojos en las promesas que Dios nos ha hecho para que las fuerzas puedan reactivarse, para que el entusiasmo con el cual emprendimos nuestro camino se vuelva a reactivar y que no menguemos hasta ver finalizada nuestra tarea y ver logrado nuestros objetivos con la ayuda de Dios. Es cierto, habrán escombros y habrán ruinas y el enemigo tratará de desenfocarnos, tratará de apartar nuestra mirada de nuestro Señor, pero para eso está la palabra del Señor, para guiarnos, para instruirnos, para motivarnos y para restaurar el ánimo que ha decaído. Si en tu familia, si en tu trabajo, si en tu vida emocional, si en tu vida espiritual sientes que tus fuerzas están menguando, es el momento preciso de levantar tus ojos al cielo. Y como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Señor está contigo para restaurar los ánimos y para que la tarea no quede por la mitad. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las enseñanzas que encontramos en los personajes bíblicos es la enseñanza que nos deja aquel primer mártir de la iglesia cristiana en Jerusalén, llamado Esteban. La Escritura dice que por causa de su fe, por causa de su testimonio, por causa de la palabra que él estaba predicando, él sufrió el rechazo, sufrió la persecución. Lo apedrearon en las afueras de Jerusalén. Y en medio de esa aflicción causada por el sufrimiento de ser una persona que está siendo golpeada, que está siendo rechazada, que está siendo herida, dice la Escritura que él dijo: he visto los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y esa mirada puesta en el cielo le dio valor para perdonar a los que lo maltrataban, a los que le herían. Y le oró al Señor diciéndole: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque el poner los ojos en Jesús nos da fuerza para enfrentar la dificultad, para enfrentar la adversidad, para enfrentar cualquier problema que en la vida nosotros tengamos que hacerle frente. Poner los ojos en Jesús nos saca siempre en victoria. La Biblia dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En la historia del pueblo de Israel encontramos otro ejemplo del resultado que hay en poner los ojos en Jesús. La Biblia dice en el libro de Números que el pueblo de Israel había murmurado contra Dios a causa del alimento diario que les estaba dando, del maná, de esa comida liviana, y ellos estaban hastiados y murmuraron contra Dios. Y vino una plaga de serpientes ardientes que los mordían y morían a causa de la picada o de la mordida de esas serpientes. Y la Escritura dice que murió una gran multitud. Y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ponla en un asta y levántala en el medio del campamento. Que cualquiera que fuera mordido por una de esas serpientes ardientes recibiría sanidad con el solo hecho de mirar la serpiente de bronce que Moisés había levantado. Y Moisés lo hizo así, y puso la serpiente en medio del campamento, y cualquiera que era mordido miraba la serpiente de bronce y era sanado. Y esa historia la toma Juan para referirse al Señor, cuando escribió en uno de sus capítulos diciendo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Toda la humanidad
ha sido mordida por la serpiente antigua, que ha inoculado el veneno en la existencia de la raza humana, y multitudes están muriendo por causa del pecado, muerte física y muerte espiritual. Y el único remedio que hay para el pecado de la humanidad es que el ser humano pueda levantar sus ojos con fe a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. El profeta Isaías invita a todas las naciones a mirar al Señor. Dice la Escritura, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Y esa es la invitación que el salmista también nos hace. Este pobre clamó a Jehová y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El Señor no nos pone un método difícil, algo imposible de hacer para alcanzar la victoria. Siempre el Señor es accesible para que el hombre encuentre en Él la solución de sus dificultades. Mirar es un acto fácil. Simplemente tenemos que enfocarnos, tenemos que tener una visión en el objetivo específico para no perder el enfoque hacia el objetivo prioritario o primario, que es la persona de Jesucristo. Por eso el escritor a los Hebreos nos recomienda, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que este sea un tiempo en que la multitud herida por esta enfermedad, en cualquier lugar que se encuentre en la órbita terrestre, pueda levantar su mirada y ponerla en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la solución, ese es el remedio, esa es la fórmula que tenemos en este tiempo. Cuando algunos miran para el norte y otros miran para el sur, unos miran para un lugar y otros miran para otro, Jesús está esperando que la visión del hombre se torne a su origen, se torne al autor y consumador de la salvación, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero en este día invitarte, a ti que me estás mirando por este medio, para que juntos podamos levantar nuestra mirada al Señor y darle a Él la gloria y la gratitud por tener de nosotros misericordia y proveernos del remedio eficaz para tantos males que vive y soporta la sociedad. Si en el desánimo, si en la aflicción, si en la dificultad, si en cualquier circunstancia donde te encuentres puedes levantar tus ojos, Jesús está presto a responder la fe que hay en tu corazón y darte la ayuda que tú necesitas para que este tiempo no sea un tiempo de derrota, no sea un tiempo de fracaso, que sea un tiempo de triunfo, un tiempo de conquista, un tiempo de éxito, porque no estás solo. Jesús está esperando que tú lo mires a Él para Él hacerte objeto de su gracia, de su favor, de su misericordia y de su amor. Dios te bendiga ricamente. Y para terminar, quiero orar juntamente contigo. Si no has puesto tu mirada en el Señor y si la has puesto, que esa mirada se mantenga firme, siendo fiel hasta la muerte, para que el Señor te dé la corona de la vida. Y tú que no has puesto tu mirada al Señor, que en muchas ocasiones has sido desviado por lo que el mundo te ofrece, es una bella oportunidad para que hoy levante tus ojos y le digas al Señor: creo en ti, mi fe la pongo en ti, deposito mi confianza en tu palabra y en tus promesas, porque en ti hay perdón, vida, gracia y restauración. Señor, gracias por cada una de las personas que en este momento está conectada oyendo esta palabra. Tú conoces la dificultad,
Tú conoces su estado de ánimo. Tú conoces las adversidades que hay en su entorno. Pero sé que si Él puede mirarte a ti, en ti hay bendición. Que la bendición de Dios te alcance en este momento, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Porque Dios no tiene límites. Allí donde tú estás, el Señor está presente. Que se quite el velo que hay en tus ojos para contemplar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Y que hoy puedas tener un conocimiento personal del Dios que te ha estado buscando durante todo este tiempo y que hoy le puedas ver y Él te haga objeto de su gracia y de su misericordia. Que Dios te bendiga. La paz del Señor esté contigo. Hasta la próxima oportunidad.